Hola, nuevamente nos encontramos para trabajar hoy el tema del lenguaje, que corresponde a la unidad 2. Voy a compartir los slides y, como dije recién, presentación desde el principio. Como dije recién, hoy vamos a trabajar lo que es el lenguaje, lo que son procesos del lenguaje, de producción y comprensión y los diferentes niveles. Bueno, un poco para definir lo que es el lenguaje, hemos utilizado las definiciones de la digamos, de lo que pertenece a los libros de la biblioteca de la universidad. Y bueno, un poco para señalar que, por ejemplo, Portellano dice que es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados, que a través de eso lo que nos permiten es expresar ideas. Jodar Vicente y Redolar Ripoll, también desde el punto de la neuropsicología cognitiva y la neuropsicología, se define al lenguaje como un sistema simbólico que a través de él podemos comunicar significados concretos o abstractos. Y eso es interesante, con independencia de la modalidad sensorial. Y Padilla López, en el Diccionario de Neuropsicología, que la verdad recomiendo, es un sistema de signos y símbolos convencionales también para transmitir un mensaje y que son transmitir a través de sonidos y a través de símbolos. Es decir, que para que exista un lenguaje tiene que haber un receptor y un emisor y un receptor. De esta manera nosotros nos podemos comunicar. Como todos tenemos el mensaje y los diferentes canales. Como vemos nosotros especialmente, las modalidades pueden ser escritas o u orales, es decir, que lo hacemos a través de los sonidos o a través del lenguaje escrito. Cuando uno habla del lenguaje, de los procesos del lenguaje, habla acerca de lo que es la, la recepción, la decodificación, que es lo que están haciendo ustedes ahora, y por el otro lado, la producción o la expresión, que es lo que lo que estoy haciendo yo ahora. Entonces, en general, hay diferentes terminologías, eso de acuerdo en los libros, pero es la recepción, la comprensión, la decodificación o el input. Y por el otro lado es la producción, la expresión, la codificación y el output. Lo que es importante cuando uno lo considera en las personas o en los pacientes es que unas personas pueden tener alteración en la recepción y en la producción, en la recepción y mucho menos en la producción, como así también hay personas que pueden tener alteraciones en la producción y no en la recepción. Esto es importante porque, bueno, uno no tiene que hablar, la persona tiene problemas de lenguaje, empieza a desmenuzarlo. A este análisis que nosotros tenemos que ir tanto en las evaluaciones como en la rehabilitación, no solamente se habla de los procesos, sino también de los diferentes niveles que más adelante vamos a ver. Lo que es importante del procesamiento, del proceso de la comprensión, que como definición dicen que es el conjunto de procesos que intervienen entre la recepción de los estímulos y la atribución de esos estímulos en significado. Es decir, cuando yo digo las flores están regadas, digamos, recibieron agua, yo esos elementos como flores o como regar, le otorgué un significado. Como decimos, puede ser oral o escrito, y lo que es importante acá es que interviene la memoria a largo plazo. Y además va a ser una información nueva que me ingresa a mi sistema cognitivo y yo la tengo a asociar con la información que yo ya tenía almacenada, con mis creencias, con los conocimientos del mundo. Esto no es para que, digamos, detallen, pero para mí es importante porque cuando uno habla de los procesos de comprensión, ¿no? Digamos, el lenguaje es infinito, bueno, como la memoria, como la atención, pero siempre uno habla de, bueno, tengo problemas de lenguaje, no comprendo el lenguaje, pero está muy estudiado y fíjense que cuando se hace el proceso de comprensión se habla sobre elementos, digamos, puntuales. Por ejemplo, en la comprensión de unidades subléxicas, ¿sí? Que vamos a ver lo que son los fonemas, las sílabas o los morfemas. La comprensión de palabras, que se dice que es el procesamiento léxico. La comprensión de oraciones, es decir, cuando hay un proceso sintáctico
y un proceso semántico, porque como dicen los ejemplos ahí, no es lo mismo que Juan pegó a Liz o Luis le pegó a Juan. Y también fíjense con lo semántico, cuando dice un elefante de plástico, no es estrictamente un elefante animal, diríamos. Y también la comprensión del texto o del discurso. Vuelvo a decir, porque esto es importante y porque nos queremos presentar este slide, porque es una manera que analizar las partes del lenguaje. En ese proceso yo identifico los estímulos, ¿sí? Mediante mi análisis perceptivo. Tengo que conocer el significado, yo tengo que ya tener esos conocimientos y no solamente los conocimientos de una palabra, como por ejemplo florero, sino también de la relación, o flores, sino también de la relación de flores con otros agentes. Por eso, como dice ahí, la persona o objeto que realiza una acción, sobre qué se actúa, dónde ocurren las acciones. Como por ejemplo, no es lo mismo que María besó a Juan o que Juan besó a María. Y otro punto importante en los procesos de comprensión es el aspecto pragmático, ¿no es cierto? En este sentido, el ejemplo que se da más en todos los libros es, no sé, si viene un hijo adolescente tarde a la casa y uno le dice, ¿qué hora es? En eso, ese joven adolescente tiene que comprender, decodificar que en realidad le están retando por la hora en que llegó. Cuando, no sé, yo me encuentro con él y digo, ¿qué hora es? Porque quiero saber la hora. Los procesos de comprensión, esto es muy interesante. Siempre yo lo digo en las clases. Muchas veces se cree que el proceso de expresión o el proceso de producción es aquel proceso que se da desde los órganos fonoarticulatorios a la articulación de la palabra. Y no es eso. El proceso de producción o expresión es un proceso que se da desde el sistema cognitivo, desde el sistema nervioso central. Y esto es importante considerarlo porque las personas, y hay afasia, como ustedes ya saben que son las alteraciones del lenguaje, que son características de los procesos de expresión. Por supuesto que en este proceso de expresión podemos expresar contenidos, intenciones, deseos, pero todo eso a través de reglas lingüísticas. Es importante en el capítulo de Jodar Vicente y Redolar Ripoll, cómo distinguen algo que me pareció importante hacer un copy-paste, pero para que lo tengamos claro, cuando uno habla de expresión del lenguaje, cuando uno dice habla. Fíjense que dice, el lenguaje y el habla son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. Es decir, tienen diferentes niveles de complejidad. Acá las fases de producción tampoco tienen que adentrarse, pero sepan, como decía yo, como dije recientemente, la producción del lenguaje no es solamente la articulación. Fíjense que son tres fases de planificación, de codificación y de articulación. Es decir, yo tengo que planificar a quién, por ejemplo, le estoy dando esta clase de lenguaje. A ustedes, personas más ya con conocimientos acerca del lenguaje, si un día en una reunión, no sé, amigos me preguntan qué es el lenguaje o los procesos de producción. Cuando yo tengo todo ese sistema, por eso es muy importante la pragmática, el componente pragmático, después con todos los elementos fonológicos, sintácticos, semánticos, yo codifico lo que voy a decir. Y recién ahí yo voy a producir, voy a realizar, como dice ahí en negrita, el plan motor. Es decir, que yo voy a tener la producción de palabras aisladas, la producción de oraciones o la producción del discurso. Vuelvo a repetir, insistir, es porque una persona cuando tiene un problema de producción en el lenguaje o de expresión, no significa que sea solamente de articulación. En este cuadro es un cuadro como un poco que hace la síntesis de, veníamos hablando, que el lenguaje tiene dos procesos, el proceso de producción y el proceso de comprensión. Pero a su vez tiene 4 niveles, que vamos a verlos. El nivel fonológico, cuya unidad de análisis es el fonema,
El nivel morfosintáctico, cuya unidad de análisis es el morfema y la oración. El nivel semántico, que su unidad de análisis son el significado, las palabras, lo léxico y las relaciones de significados. Y el nivel pragmático es el discurso, que todo esto puede ser escrito, el discurso puede ser escrito u oral. Entonces, cuando uno habla del nivel fonológico, habla del sistema fonológico, su unidad de análisis es el fonema. En ese ejemplo, cuando por ejemplo dice mar, es que yo tengo 3 fonemas, no tenemos que decir 3 letras o 3 grafemas, son 3 fonemas, que serían m, a, r, y así en los diferentes elementos. Lo que se dice del fonema, que es la mínima unidad del lenguaje sin significado. Ahí esa no tiene significado. Ahora bien, cuando vamos a la morfología, fíjense cómo ahí dice la combinación de unidades, es decir, la morfología, en muchos libros ustedes pueden leer morfosintáctico, la morfología es la organización interna de la palabra, mientras que la sintaxis es la organización externa entre los diferentes elementos. Entonces esto es muy importante porque la morfología son el morfema como unidad de análisis, ese morfema tiene significado. Fíjense en ese ejemplo de perro. Esa O, que usted me decía, bueno, es un fonema. Sí, es un fonema, pero además es un morfema, porque esa O lo que me está marcando en esa palabra de perro es que es singular y masculino. O por ejemplo, comió, ese yo lo que me está diciendo que es la tercera persona del singular y el tiempo pasado. Es decir, yo puedo decir comió una manzana y yo sé que es una tercera persona y que la manzana ya la comió. Hay muchísimo más para hablar de esto, porque uno tiene eso, por ejemplo, en los femeninos, los masculinos, los prefijos, como pueden ser atípico, despeinado, discapacidad, pero generalmente en las personas que tienen una alteración del lenguaje, en particular las afasias, van a tener dificultades a nivel morfológico, como así también en los procesos degenerativos. Algo que es importante, bueno, y la sintaxis es la organización de los elementos en una oración. Cuando hablamos del nivel semántico, uno habla de la estructura del significado léxico, llegar a tener el significado de lo que es un perro. Pero también se necesita como contenidos del lenguaje, perdón, quiero recalcar, es la construcción del significado y las relaciones que se dan entre los significados. Y también en el uso del lenguaje uno está hablando de la pragmática. Fíjense que es un poco el ejemplo de qué hora es. Bien, esto yo lo puse este slide también en memoria semántica, porque como dije anteriormente, los teóricos pueden discutir si esto es el lenguaje semántico o los modelos, o es un modelo de la memoria semántica. Claramente, y ustedes ya lo saben, que hay 2 grandes zonas cerebrales que indican las 2 grandes afasias, que no son las únicas, que esto lo van a ver en patología del lenguaje. Pero bueno, las 2 grandes áreas son el área de Broca y el área de Wernicke. En estas áreas, y tienen muchísima bibliografía sobre esto en diferentes libros, muy estudiado, el área de Broca se relaciona más con las afasias de Broca, donde más allá de eso es la producción del lenguaje, no por articulación, recuerden eso. Mientras que el área de Wernicke se relaciona más con la comprensión. No nos vamos a detener en esto porque no es parte de nuestra materia. Pero sí me gustó del libro que estuvimos leyendo, que está en la biblioteca, cuando plantean, uno también separa los hemisferios, esto es muy importante en el lenguaje. El hemisferio izquierdo es el principal encargado de las funciones léxicas y semánticas del lenguaje en la mayoría de las personas, ¿sí?
mientras que el hemisferio derecho es de importancia cardinal, como dicen los autores, para el componente emocional y prosódico del lenguaje. Es decir, que el lenguaje, más allá de zonas clínicas ya totalmente estudiadas, también los hemisferios tienen diferentes funciones. Como todos sabemos, la gran alteración que se produce en el lenguaje son las afasias, pero en neuropsicología también las alteraciones del lenguaje se pueden ver en otros elementos, por ejemplo, en los traumatismos encefalocranianos, especialmente en el aspecto pragmático, pero también se puede ver en las demencias. Y para terminar, me estoy excediendo de lo que es el lenguaje, podríamos decir, normal o como modelo. Cuando uno observa a un paciente o a cualquier persona, o una persona que haya cometido un delito, etcétera, no solamente tiene que pensar en las afasias como entidad, se suceden características que a veces pasan como que no se consideran, pero que realmente uno lo ve cuando hace las evaluaciones, como son, por ejemplo, las parafasias, cuando una persona puede decir látiz por lápiz, semánticas, una persona puede decir silla o mesa, circunloquios, que la persona define la palabra olvidada. Por ejemplo, decir lo que se pone cuando hace frío porque no puedo decir abrigo. Logorrea es una locuacidad excesiva, una fluidez excesiva, pero desbordante, incontrolada y que no mantiene la coherencia en el discurso. Las anomias, dificultad para encontrar la palabra justa. Agramatismos, dificultad para utilizar frases complejas, palabras gramaticales y serían estos sufijos o como por ejemplo el despeinado, etc. ¿Con esto qué quiero decir? Uno piensa en el lenguaje en las afasias, pero en realidad uno está trabajando con alguien, haciendo una entrevista y en ese lenguaje espontáneo, como cuando uno hace las evaluaciones, puede observar, pesquisar todos estos elementos que son interesantes reportarlos. Bueno, muchas gracias y nos seguimos comunicando. Dejo de compartir.